¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad? ¿Qué nos están planteando? Ustedes han ganado elecciones con la narrativa oficial, porque desde la mañanera el expresidente era el coordinador de campañas, porque decía mentiras sin inmutarse, porque hicieron promesas para ganar campañas. Si fueran las elecciones hoy, ni polvo dejan. La que manda es la presidenta, no usted. Ella es la que lleva el tiempo. Que ustedes que callaron la corrupción, quienes aplaudieron la militarización, quienes convirtieron la seguridad en propaganda y el dolor en estadística, hoy pretendan dar lecciones de soberanía, de legalidad o de eficacia con sus números ramplones equivocados. Porque se gastaron el dinero en flautas y refinerías pedorras. Cuando Enrique Peña Nieto, un presidente del PRI, el salario mínimo estaba en 62.30 centavos y terminó su sexenio en 88.36 centavos. Están convirtiéndose en todo lo que criticaron. Mienten, roban y traicionan. Vendieron todo, privatizaron todo, con solo el hecho de que con ustedes crecía la pobreza y con la 4T salieron 13.500.000 mexicanos de la pobreza. Con Andrés Manuel López Obrador. PRI-PAN, juntos, porque en el PAN no hay vergüenza, tuvimos narcoestado. Es que el gobierno está quebrado, así con esas palabras, quebrado. No tienen dinero. ¿Qué lleva a la oposición a convalidar estas posiciones violentas? ¿Qué lleva a la oposición a asistir a una cena donde se discute en teoría los temas de seguridad, pero en realidad se convalida el injerencismo de una nación del norte del continente? ¿Qué lleva a la oposición a promover la intervención militar de Estados Unidos en México, cuando yo le diría a la oposición que nos diga qué lugar del mundo una intervención militar de Estados Unidos ha llevado un beneficio a su población? Ustedes a todo le quieren decir, a todas las críticas son de ultraderecha, a todos los que cuestionan son de ultraderecha. Y la derecha alienta el intervencionismo de la máxima potencia militar del mundo en contra de nuestro pueblo y de nuestra patria. ¿Qué nivel de desesperación deben tener que se saben electoralmente perdidos? Estamos ante un gobierno que está quebrado y que vive del endeudamiento. Perdieron los vendepatrias entregados a la ultraderecha. No hay ninguna propuesta de la oposición. Lo que hay es un discurso, hueco, güero, vacío, insistente, falso, tendencioso, intrigante, que atenta contra su patria y contra su pueblo. Por esa razón, y solo por esa, van a volver a perder las elecciones el año entrante, las elecciones federales. Hasta hace poco tiempo le daba vergüenza a la gente de derecha decir que era de derecha. Decían que era partidista, que era política, inventaban cualquier posicionamiento. Y algo está pasando en México y en el mundo, que hoy la ultraderecha violenta sale a decir que es racista, que es clasista, que es violenta, y hasta lo festina. No he oído a ningún legislador, legisladora del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, que condenen las manifestaciones violentas que se hicieron previo a la inauguración del Mundial y durante la fecha de la inauguración del Mundial. ¿Qué lleva a la oposición a convalidar estas posiciones violentas? ¿Qué lleva a la oposición a asistir a una cena donde se discute en teoría los temas de seguridad, pero en realidad se convalida el injerencismo de una nación del norte del continente? ¿Qué lleva a la oposición a promover la intervención militar de Estados Unidos en México, cuando yo le diría a la oposición que nos diga qué lugar del mundo una intervención militar de Estados Unidos ha llevado un beneficio a su población? Hemos visto el secuestro del presidente Maduro, más allá de que se coincida o no con ese gobierno, el secuestro de un presidente de la República y de su esposa, la diputada Celia Flores. Hemos visto el asesinato de un líder político y religioso, el ayatolá Jamenei. Hasta el presidente Trump ha condenado la violencia contra el pueblo del Líbano. Y la derecha alienta, y el acoso a Cuba que aquí se ha estado documentando
insistentemente. Y la derecha alienta el intervencionismo de la máxima potencia militar del mundo en contra de nuestro pueblo y de nuestra patria. ¿Qué nivel de desesperación deben tener que se saben electoralmente perdidos? Y entonces, en vez de hacer una propuesta, ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad? ¿Qué nos están planteando? ¿Cuál es la crítica que nos dice en qué cosas nosotros deberíamos reflexionar la estrategia de seguridad? Que digan lo que digan, ha bajado a la mitad los homicidios dolosos. Que digan lo que digan, está atendiendo a los jóvenes, a las jóvenes, para evitar que caigan en conductas antisociales, y que digan lo que digan, ha mejorado las condiciones de vida de la población más pobre del país. No hay ninguna propuesta de la oposición. Lo que hay es un discurso, termino, hueco, güero, vacío, insistente, falso, tendencioso, intrigante, que atenta contra su patria y contra su pueblo. Por esa razón, y solo por esa, van a volver a perder las elecciones el año entrante, las elecciones federales. No va a ser ningún día de campo. Nos hacemos cargo de las dificultades que se están enfrentando, pero no me cansaré de repetirlo. La oposición no quiere entender que en México manda el pueblo de México. No quiere entender que el pueblo ya despertó y no quiere entender que su proyecto político es la Cuarta Transformación y la alianza que conforman Morena, PT y Verde. Así es que aquí seguirán diciendo sus intrigas y sus mentiras y aquí seguiremos respondiendo a ellas con seriedad, con datos, con argumentos y poniendo la verdad por delante. Termino como lo planteé hace rato, deseándole mucho éxito a mis compañeros y compañeras que pidieron licencia, y no tengo duda que la mayoría de ellos, no todos porque algunos van por la misma posición, alcanzarán la meta que se han planteado de abanderar a nuestro movimiento, porque quien abandera a nuestro movimiento abandera al pueblo de México, por más que la oposición no lo regatee. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bueno, aquí se habla de todo menos de los verdaderos problemas de México, de la inseguridad, de la violencia, de la inflación, de la deuda, de tantos problemas, de nuestra relación con Estados Unidos, del TEMEC. Entonces aquí viene y se habla de la popularidad. Popularidad que ya se demostró que en Veracruz no se tradujo en votos, que en Durango no se tradujo en votos, que en Coahuila no se tradujo en votos. Los únicos que se engañan son ustedes, porque la realidad ya los alcanzó. Entonces, yo quisiera hablar de algo que sí estamos viviendo y que es preocupante. Miren, ustedes han ganado elecciones con la narrativa oficial, porque desde la mañanera el expresidente era el coordinador de campañas, porque decía mentiras sin inmutarse, porque hicieron promesas para ganar campañas. La promesa de la CENTE, que hoy nos tiene asoleados a todos. Por supuesto, la promesa del salario profesional mínimo, que no se ha publicado. Y así podía decir la de bajar la gasolina a 10 pesos, todas las promesas que hicieron con tal de ganar. Y hoy les está cobrando la factura porque sí mintieron, sí traicionaron y ¿qué creen? Siguen robando. Les voy a comentar. Hoy, Mexicanos contra la Corrupción, que ustedes no quieren porque investiga, porque trabaja, porque hace un trabajo en favor de la transparencia y en contra de la corrupción, hoy presentó una red oculta de pagos de Morena, 252,000 apoyos sociales mediante Financiera del Bienestar. Morena, como partido, contrató a Finabien, que es una empresa del Estado, lo que anteriormente era Telecom, Telégrafos, en su modalidad de giros. A través de esa empresa
envió 250,000 transferencias durante el proceso electoral de 2024. Claro, la abrió desde el proceso de los procesos electorales del 2022, casualmente la primera semana de junio antes de las elecciones. Y luego, en el 24, la canceló hasta el 28 de junio, ya pasadas las elecciones. No se sabe el monto total de las transferencias, ni tampoco el monto individual de cada una de ellas, así como los destinos geográficos. Lo que sí se sabe es que el concepto de las transferencias se llamó apoyos sociales. No se sabe el origen de los recursos, si es parte del dinero de Morena proveniente de sus administraciones públicas o si procede de otra fuente, como el huachicol fiscal, por ejemplo. Ahora bien, la información se conoce porque el órgano interno de control adscrito a la Financiera Nacional de Bienestar, a la Financiera del Bienestar, realizó una auditoría y dio a conocer este asunto, es decir, proviene de la propia Secretaría de Buen Gobierno, no proviene de una investigación periodística ni de una filtración, sino de información generada por el propio órgano interno de control. Estas transferencias, por supuesto, no están reportadas al INE como gasto de campaña o como gasto de actividades ordinarias de Morena. Los partidos políticos están impedidos para realizar transferencias bajo el concepto de apoyos sociales. Verdaderamente, ya nada nos sorprende. Todos los días amanecemos con una nota de este tipo y hay un cinismo impresionante. Tenemos a compañeros que hoy piden licencia, una decena de compañeros que se van atrás de ganar una supuesta encuesta para ser candidatos. Hoy en día ya no saben qué hacer porque el narco que les ayudaba prácticamente está persiguiéndolo los Estados Unidos. Y miren, pareciera que ustedes a todo le quieren decir, a todas las críticas son de ultraderecha, a todos los que cuestionan son de ultraderecha. No, cuestionamos los mexicanos y mexicanas que tenemos derecho a hacerlo. Qué bueno que los periodistas pudieran incomodar al poder y no estar al servicio del poder. Ya pocos de esos quedan. Y yo les diría, ¿por qué Insunza no pide licencia? ¿Por qué el senador de los narcos aquí no pide licencia? ¿Dónde está Insunza? ¿Por qué no ha venido a trabajar? ¿Qué justificación tiene? No nos ha explicado. Por eso quiero decirles, compañeros y compañeras del oficialismo, es impresionante cómo traicionaron a sus electores, a los que engañaron que ustedes iban a cuidar y iban a hacer las cosas de manera distinta. Están convirtiéndose en todo lo que criticaron. Mienten, roban y traicionan. Gracias. Así la derecha va a seguir perdiendo por goleada. Ni cómo salvarlos. Miren, los datos hablan por sí solos. Desde octubre del 24 se han realizado decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto. Lo que no ocurría antes con Osorio Chong, esos que hablan aquí, venían a ocultar las cifras. Era la práctica del PRIAN. Se han asegurado decenas de miles de armas. Se han decomisado cientos de toneladas de droga. Se han desmantelado miles de laboratorios clandestinos. Se han dado golpes financieros, logísticos y operativos a estructuras criminales que durante los años que ustedes gobernaron crecieron al amparo de la corrupción, la omisión y la complicidad. Ya está García Luna de su bien querido Calderón. Esta es la diferencia profunda entre el pasado que ustedes quieren ocultar y lo que el pueblo nunca va a olvidar. Eso no quede duda. Durante la famosa guerra que ustedes emprendieron contra el narco, guerra sin estrategia de paz, sin justicia social, sin inteligencia suficiente y con una agencia, institución de seguridad
encabezada por quien ya dije fue juzgado y condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y ya de paso era del PRIAN, porque no era nada más del PAN. Aquella guerra no pacificó al país, sino multiplicó la violencia, fragmentó a grupos criminales y dejó heridas abiertas en miles de familias mexicanas. Por eso es inaceptable, por eso no se van a poder subir aquí, que ustedes que callaron la corrupción, quienes aplaudieron la militarización sin controles, quienes convirtieron la seguridad en propaganda y el dolor en estadística, hoy pretendan dar lecciones de soberanía, de legalidad o de eficacia con sus números ramplones equivocados. México no acepta, no ha aceptado y no aceptará ninguna narrativa que pretenda colocarnos como una nación subordinada, incapaz o tutelada. México, que se escuche bien aquí y fuera y muy fuerte, es una república libre, soberana e independiente. Ese es el fundamento histórico, constitucional y moral de nuestra vida pública. Por eso, las declaraciones recientes allá en Francia, en el Grupo de los 7, no solo son falsas, son profundamente injustas con el pueblo de México, con nuestras instituciones y con miles de mujeres y hombres que todos los días arriesgan la vida para enfrentar a la delincuencia organizada. Por eso deben de saber que las instituciones de hoy, como nunca, se enfrenta con una presidenta, con un equipo ejecutivo que con coordinación, inteligencia, presencia territorial y resultados es lo que estamos ¿Me construyendo. permite, senador, lo interrumpo porque está solicitando la palabra la diputada Mari Carmen Bernal. ¿Con qué objeto, diputada? Con mucho gusto. Muchas gracias, presidenta. Para ver si el orador me permite realizarle una pregunta, por favor. Sí, con mucho gusto. Le acepto una pregunta. Entonces, si tiene 1 minuto para formularla y 2 posteriormente para responder el senador. Adelante, diputada. Gracias. Senador, ¿nos podría usted explicar al Pleno cuál es la diferencia entre popularidad y consolidación, por favor? Gracias. Sí, muchas gracias, porque de eso este debate, de eso se trata. Miren, es más, si permite una moción de ilustración que tenemos preparada, puede servir mucho. Adelante con la moción de ilustración. Está clarísimo ahí. Esa ya ni qué decir. No, hombre, y esa hasta rasquiña les debe dar. Sí, hasta que se pongan locos de ver eso. Por si no queda claro, pues ahí podríamos seguir, pero pues si gustan ya es suficiente. Ahí nada más con eso. Pues Bueno, esa muchas es. gracias, continúe. Esa es la consolidación. Ahí lo vieron claramente. No nada más la aceptación de la presidenta, 71%. Le ganó por 1 a nuestro expresidente López Obrador, 70%, para que les dé, para que no duerman. Luego, ¿con qué partidos se identifican? Con, obviamente, los partidos de la transformación, PT, Verde, Morena. Si fueran las elecciones hoy, ni polvo dejan, porque la gente está clara de esto que les estoy diciendo. La gente hoy tiene un ánimo renovado, es una alegría, por eso pierden por goleada. Ustedes están tristes y se les entiende, se les comprende su tristeza, pero el pueblo está alegre, el pueblo y el mundo, yo diría,
está en un estado de contentamiento, está feliz. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, primero, por eso pierden por goleada. Primero, quisieron hacerle creer a la gente que sería imposible llegar inclusive al estadio, que ni iban a ver el primer juego. ¿Y qué creen? Que se llenaron los estadios. Y luego, ¿qué quisieron? Ir a tomar el aire ahí y la gente les gritó en su cara. Ahí están todos sus émulos, sus patrones, que no quería pagar impuestos. Y tercer gol que les metieron es cuando ustedes le apostaban a que con los conflictos, los sociales, probablemente con demandas justas, el pueblo no iba a llegar a celebrar al ángel de la independencia. 3-0, goleada. Perdieron los vendepatrias entregados a la ultraderecha. Y esta ultraderecha no va a poder avanzar, no va a avanzar con sus críticas, no va a avanzar con sus argumentos fallidos, porque el pueblo, obviamente, nosotros sabemos que está convencido de lo que hemos ofrecido y hemos cumplido en esta cuarta transformación. Hoy México, y eso es digno de celebrar hoy, en este aniversario casi de los 51 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que hoy, después de 200 años, México tiene una presidenta firme, tiene un pueblo consciente, tiene instituciones actuando, una estrategia de seguridad que combate a la delincuencia sin renunciar a la justicia, que enfrenta el crimen sin abandonar al pueblo, que defiende la paz sin entregar la soberanía, que ustedes apátridas siempre fue lo que hicieron. Mucho ánimo, que siga la alegría, que siga la goleada a la ultraderecha, a la derecha ramplona de este país. ¡Viva México! Mucho ánimo, ¡viva México! Gracias, presidenta. Yo voy a hablar de tres cosas dentro del tema que hoy nos ocupa. La primera, y pido, si usted me lo permite, una moción de ilustración, que es una gráfica. Adelante con la moción de ilustración que solicita el diputado Moreira. Mire, ese es el indicador oportuno de la actividad económica. Es el día de hoy. Digo, porque yo escuché a varios de que estuvieron acá diciendo grandilocuentes discursos, pero eso es el indicador que hoy publica el INEGI. Hace unos meses, la Secretaría de Hacienda nos mandó sus precriterios y decía que el país iba a crecer hasta en un 2.5%. Miren dónde está ahorita, 1.1%. Es el estimado para este año. Ese es el tamaño, corrijo, dijo 2.9 el señor secretario de Hacienda. Y va el estimado en 1.1. Y si vemos la variación mensual, es 0. ¿Por qué? Pues porque la economía no les está funcionando, porque están hundiendo al país, porque no hay crecimiento económico, porque está creciendo la carestía, porque se están perdiendo empleos formales, porque México tiene una crisis de formalidad. Obvio, tratan de engañar con la ocupación. La ocupación es otra cosa. No, el empleo formal. Y están empeñando el futuro de la nación. Amigas y amigos, el segundo problema que tienen es que el gobierno está quebrado. Así, con esas palabras, quebrado. Escuché con mucha atención al señor diputado Agüed. Pues la razón, diputado, de que aquí atrás tengan guardada la declaratoria de constitucionalidad es que no tienen dinero, que López Obrador
para ganar la elección de la presidencia de la República, un 5 de febrero, anunció un montón de cosas, entre ellas la del salario mínimo profesional, que tienen escondido. ¿Por qué lo tienen escondido? Pues muy sencillo, porque se gastaron el dinero en pitos, flautas y refinerías pedorras. Esa es la verdad. Escuché con mucha atención al diputado Marcelo Torres Cofiño. Y ahí va otro tema. Hoy dicen que bajaron los homicidios. No, escondieron los homicidios, que es distinto. Y otra prueba, diputado Torres Cofiño, es que en la encuesta nacional de seguridad pública urbana que publica el INEGI, dice que el trimestre anterior fue más violento que el violento último trimestre de López Obrador. Por eso la gente percibe una cosa distinta a lo que las estadísticas balinas que nos ponen tratan de argumentar. Y el tercer tema que me gustaría plantear es el tema de la cerrazón y la censura del gobierno. No atendieron a las madres buscadoras. Escuché a alguien aquí decir y burlarse de que todo había sido en paz y que la gente estaba contenta. Esa es una burla. Esa es una burla de esa, así como se está riendo ahorita el paisano de Santana. El paisano de Santana. Bueno, ver a una madre implorar hincada es una tragedia para ella y para este país. Yo no vi que estuvieran contentos. Yo no vi la alegría de nadie. Y agrego también, creo que me quieren hacer una pregunta. Sí, ¿con qué objeto, senador? Perdón, diputado, sí. Si le quiere hacer una pregunta, sí, adelante. Diputado Agüed. Gracias. Para preguntarle al coordinador Moreira, ya bien nos decía las razones económicas de por qué no han emitido la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de salarios, pero no sé si nos puede ayudar a profundizar también para entender las consecuencias políticas y jurídicas de no emitir esta declaratoria, de no cumplir un mandato ya avalado por ambas cámaras. Gracias. Bueno, no tiene antecedente lo que estamos viendo. Tanto la presidencia del Senado como hoy de la permanente, no hay un antecedente de que se guarde en un cajón esta declaratoria de constitucionalidad. Es un veto y es una responsabilidad política frente a la Cámara de Diputados, al Senado y a todas las legislaturas. No hay un antecedente. Tuvimos antecedentes de vetos de bolsillo de gobernadores y presidentes que no publicaban las reformas constitucionales o secundarias. Y para eso se empezaron a dar facultades a los órganos legislativos de publicar cuando había esa omisión. Pero aquí hay una omisión tremenda. Hay una omisión tremenda de lo que está haciendo la presidencia de esta mesa. ¿Por qué? Porque esos 600,000 policías que usted dice, el promedio de sueldo son 8,000, 9,000 pesos. Y deberían de tener 19,000 pesos de salario. Y por lo tanto, pues esto afecta a la seguridad y la paz del país. ¿Y por qué no lo hace Morena? Primero porque engañó a la gente y segundo porque quebraron al país. ¿Ante qué estamos? Estamos ante un gobierno que está quebrado y que vive del endeudamiento, de un endeudamiento que se ha duplicado en relación con la deuda histórica del país. Ese es el tema, diputado Agüed, que estamos viendo. Y por eso lo felicito por usted ser insistente en que se cumpla con un trámite. Han pasado, diputado, yo creo que 4 o 5 reformas constitucionales que se sacan sin leer en los estados
y que aquí se publican. Acá eso no sucede. Termino, Presidenta, haciendo votos porque el gobierno federal atienda a las maestras y a los maestros a los cuales López Obrador, 2 de febrero de 2007, Oaxaca, frente al gobernador actual y a Gabino Cue, les prometió cambiar las reglas pensionarias y se ha burlado de ellos. Hago votos porque todos juntos construyamos una respuesta al tema de las personas desaparecidas, pero esa respuesta pasa porque el Ejecutivo Federal los escuche y no les eche la policía, porque hoy hay 100,000 policías de esta ciudad, 100,000 policías de esta ciudad en contra de la ciudadanía. Gracias, Presidenta, y ojalá y se publique esta reforma. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Miren, no hay duda de que son dos modelos, dos visiones de nación. Y una es la que todavía se expresa vía los que nos anteceden en la ruta de la nostalgia del pasado. Nosotros reconocemos que tenemos un problema de crecimiento, pero no es un problema de crecimiento de la 4T. Es un problema de cómo dejaron el modelo amarrado y que pues prácticamente desbarataron todo lo que podía darnos potencia al mercado interno. Recuerdo que una de las variables era el tema de la política de industrialización de México, y decía el modelo neoliberal que la mejor política industrial es la que no existía, porque todo se fue al tema del proceso de globalización y todo al tema de la importación. México ya no producía ni un botón para las camisas, y ahora en la lógica que está planteada, que se generaron las bases con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos en la ruta del segundo piso de la 4T, con la propuesta del Plan México para recuperar la industria nacional. Y eso nos va a dar potencia para el tema de crecimiento. Miren el crecimiento de los 36 años del modelo neoliberal que nos presumen. Fue de 2% promedio. Si quitan ustedes el crecimiento poblacional, en 36 años no crecimos. ¿Y entonces qué pasó? Pues simplemente todo lo que era del pueblo de México, las empresas públicas del Estado las privatizaron. Vendieron todo, privatizaron todo, porque su eje era el mercado resuelve todo. Y ahí inventaron una serie de organismos autónomos que no sirven para nada, solo para gastar presupuesto. Ese modelo fracasó. Ya no queremos más modelo neoliberal que privatiza todo. Y en esa lógica vamos instalando las bases e instalando la ruta de un modelo diferente, que miren, con solo el hecho de que con ustedes crecía la pobreza y con la 4T salieron 13.500.000 mexicanos de la pobreza, con Andrés Manuel López Obrador. Con Claudia van a salir muchos más, pero solo ese hecho nos deberían de reconocer que tenemos la razón. Luego vean el tema de la potencia del peso. ¿Por qué?
porque tenemos una economía sólida, fuerte, que va creciendo, porque a pesar de la pandemia, con Andrés que se nos cayó 8.7 el PIB, crecimos en los 6 años. Y yo estoy seguro que vamos a seguir creciendo sin ninguna duda. En el tema que nos quieren achacar es también el tema de la seguridad, que es un problema que también ustedes generaron. Y ahí sí, PRI-PAN, juntos, porque en el PAN no hay vergüenza, tuvimos narcoestado. Su secretario de Seguridad Pública era el representante de la delincuencia en el gobierno. Sí, y está preso en Estados Unidos, sin ninguna duda. Ahí no hay duda, ahí están las pruebas. Y ahora, miren cómo va el tema de la seguridad. A partir de que llegó Claudia Sheinbaum, fíjese lo que ha bajado el delito que más duele, que es el homicidio. 40%. ¿Y cuántos laboratorios se han destruido? ¿Y a cuántas personas se han puesto presas? No hay duda que la estrategia con los 4 ejes que tiene planteada es correcta y está dando resultados. Y aquí no hay complicidad, porque ya expliqué el sistema que tenía el PRI y el PAN de delincuencia administrada y en dónde terminó el PAN con narcoestado. Ya no se diga el PRI para atrás. Y también el de Peña, que ahí fue el mismo que traía en el esquema que amarraron desde con Fox y Calderón. Este delito no hay duda que sigue bajando y va a seguir bajando. Aquí lo que se requiere es que los estados participen. Y en los estados que no participan, como Chihuahua, pues es el estado que más homicidios tiene. Pero miren, díganme en lo que les voy a mencionar, si no estamos y vamos mucho mejor que en el modelito neoliberal que tocamos madera para que regrese y esperamos que los mexicanos tengan claridad de qué representa la 4T y qué hace la 4T al llegar a su bolsillo, a su interés individual. En economía no hay duda de que vamos bien. En la política social ni se diga. Se está distribuyendo 1.200.000 millones a 42 millones de mexicanos. En educación no hay duda también que vamos mejor, mucho mejor, a pesar de las circunstancias que tenemos recientemente. En salud vamos hacia un nuevo modelo de sistema de salud universal. En vivienda, 1.800.000 viviendas. En infraestructura ni se diga, en energía, en acceso al agua, en seguridad, en todo somos mucho mejor la 4T que el modelito neoliberal, sin ninguna duda. No se desesperen. Sí. Bueno, si no se concluye, desesperen. por favor, diputado. La que manda es la presidenta, no usted. Ella es la que lleva el tiempo. Bueno, no hay duda de que la 4T es 100% mejor que el modelito neoliberal. Y el pueblo mexicano está con nosotros y por eso el presidente Andrés sale muy bien calificado y ustedes tienen miedo que salga, pero ustedes lo provocan para que les siga dando miedo y no les da miedo, les da pavor. Y no tengo ninguna duda también que nuestra presidenta va extraordinariamente bien en la calificación y en la dirección y la rienda que tiene sobre el pueblo de México, y ahora el pueblo de México siente y que está en el poder a través de nuestra presidenta sin ninguna duda. Y mientras eso suceda, ustedes van a seguir perdiendo. Muchas gracias, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Óscar Cantón. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Y bueno, pues ya es muy complicado decir que nos acostumbramos a las mentiras, pero es que la verdad es que no. No podemos normalizar lo que no está bien y no podemos normalizar pues las mentiras que siempre viene y dice la oposición.
Como lo he dicho en otras ocasiones, la verdad es que no me sorprende, pero sí me preocupa, y me preocupa que generen este tipo de narrativas. Por eso, quienes estamos aquí y que somos parte de este gran movimiento de la Cuarta Transformación, tenemos que hacer territorio, territorio y más territorio, porque ellos no hacen otra cosa más que mentir, no hacen otra cosa más que generar una falsa percepción en la población. Y voy a desmentir algunas de las cosas que ellos han venido a decir. Puedo entender también, puedo comprender que son oposición, pero de verdad que lo deberían de hacer con argumentos, lo deberían decir con datos reales. Por ejemplo, ellos vinieron a hablar hace un momento, y lo han dicho en varias ocasiones, sobre el tema del salario mínimo. Yo les voy a recordar en cuánto estuvo el salario mínimo cuando Enrique Peña Nieto, un presidente del PRI, pues gobernaba nuestro país. Imagínense que cuando él inició en el periodo del 2012, el salario mínimo estaba en 62.30 centavos y terminó su sexenio en 88.36 centavos. ¿Cuál era el poder adquisitivo de las y los mexicanos en ese periodo de gobierno? Después vino uno de los mejores presidentes de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador, y él tenía claro que para darle bienestar al pueblo de México tenía que mejorar su poder adquisitivo. Y entonces terminó con aquel mito que decía que si se elevaba el salario mínimo, pues la inflación se iba a incrementar bastante. Y quiero compartirles el siguiente dato. Cuando él empezó a impulsar el tema del aumento del salario mínimo, lo impulsó hasta 248.93 centavos. Imagínense cuánto creció el poder adquisitivo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en ese sexenio. Se han hecho muchas cosas importantes, interesantes en beneficio de la población, pero el salario mínimo no podemos minimizarlo, no podemos subestimar el impacto real que tiene en la vida diaria de las y los ciudadanos. Con nuestra Presidenta de la República, siguiendo con este aumento del salario mínimo, a la fecha está en 315 pesos. Imagínense el crecimiento que ha tenido el salario en estos años y sobre todo, y lo más importante, e insistiré, en el poder adquisitivo de las y los mexicanos. ¿De qué tenemos que estar muy pendientes? De que realmente se cumpla. Pero eso ya es trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque nosotros estamos haciendo lo propio, la Presidenta de la República está haciendo lo propio, pero la Secretaría tiene que revisar que efectivamente quien tenga empresas, quien tenga empleadas, empleados, trabajadoras, trabajadores, realmente cumpla con que se les pague a las y los mexicanos el salario mínimo. Si no, de nada sirve y entonces no tiene un impacto real en el pueblo de México. Esto ha beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos. Voy a hablar un poquito también del tema de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido muy criticado incluso a nivel internacional, y la oposición no se ha cansado de decir que hemos hecho mal. A ver, la realidad de cada país es completamente distinta. Las recomendaciones que pueda realizar la ONU, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, puede funcionar o no dependiendo de la realidad de la situación de cada estado, de cada país y de cada nación. Tenemos que decir que en México se ha implementado una estrategia de seguridad con diferentes vertientes, y el tema de la prisión preventiva oficiosa es solamente una herramienta, es un instrumento, no es todo. Si queremos combatir los temas de inseguridad, bueno, pues tenemos que apostarle un poco al tema del derecho punitivo, y lo decimos con muchísima responsabilidad. Y sí, efectivamente, se ha reformado el artículo 19 constitucional para aumentar el catálogo de delitos, pero no lo es todo, es parte de la estrategia de seguridad. Por eso, si la oposición tanto dice que quiere que terminemos y que combatamos los temas de inseguridad, bueno, pues acciones como estas ayudan. ¿Es suficiente? No, no son suficientes. Falta muchísimo, pero por lo menos podemos ayudar un poco en que se inhiba la conducta en la comisión de algún delito, delitos de alto impacto, como es el tema de la extorsión, que es uno de los delitos que aumentó en los últimos años y que ha sido parte de esta tan criticada reforma 19 constitucional, en donde se han aumentado el catálogo de delitos en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Concluyo.
Hemos hecho mucho en temas educativos, hemos hecho mucho en temas de políticas sociales, hemos hecho bastante en temas de vivienda, hemos hecho bastante también en temas de acceso al agua. No nos alcanza el tiempo para poder decirle al pueblo de México cuánto hemos logrado en este gran movimiento de transformación. Y termino con la siguiente gráfica. Lo que nos tiene realmente que interesar, o al menos a una servidora, no es convencer a la oposición, porque ya sabemos por qué están aquí y conocemos cuál es su postura. A mí me interesa que el pueblo de México sepa lo siguiente. Esta es la encuesta en estos tiempos, similar a estos tiempos, hace algunos años, cuando el expresidente Andrés Manuel era presidente de la República. A 20 meses de su gobierno, estos eran sus números. 71% de aceptación. Aquí está, no lo digo yo. Lo dice la historia, lo dicen los medios de comunicación. Esta es la última encuesta de nuestra presidenta de la República. Esto es lo que dice el pueblo, esto dice el corazón de la gente. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.